Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Damos la bienvenida a los que nos sintonizan a través de YouTube y reiteramos la bienvenida a todos acá y los de Facebook. Pues vamos a continuar, tengo el privilegio de compartir y continuar con la serie que tenemos se llama Divisiones en la Iglesia y este es el segundo tema. El tema de hoy es dejar de servir no es opción. Esta enseñanza, más que enseñanza, es una reflexión, por ratos habrá periodos de prédica, pero más que enseñanza, reflexión. Y la voy a dividir en dos partes. La primera parte vamos a hablar sobre, contextualizar sobre el pasaje que llevamos del libro de Hechos. Hay tres personajes importantes que estamos hablando. Está Pablo, está Juan Marcos y está Bernabé. Y donde yo quiero resaltar la vida es de Bernabé, ese hermano muy importante para la iglesia primitiva, y eso lo vamos a ver muy rápidamente hoy. Y la segunda parte, pues vamos a hablar del servicio en la Biblia y por lo tanto en la iglesia. Acompáñame en la lectura, Hechos 15, 39, 41. La semana pasada nuestro pastor compartió que hay momentos importantes en la iglesia. La mayor parte del tiempo es cordial, hay comunión, hay actividades, pero hay momentos en que hay desacuerdo, hay división. Y el pastor compartió la semana pasada cuando el apóstol Pablo y Bernabé tuvieron una discusión. Hoy vamos a profundizar, pero sobre la vida de Bernabé. Y nos quedamos cuando el apóstol Pablo le dice a Bernabé que él no estaba de acuerdo con llevar a Juan Marcos porque se había apartado él del primer viaje misionero. La lectura de hoy es en Hechos 15, del versículo 39 al 41. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor, y anduvo la Siria y la Cilicia, confirmando a las iglesias. La palabra clave en estos versículos es esa palabra contención. Pero antes de explicar eso, quiero contextualizar, como les decía, las vidas de Juan Marcos, de Bernabé y de Pablo. Si en algún momento en este púlpito entramos en redundancia de lo que se habla, el apóstol Pablo decía que era más seguro para ustedes. Bernabé se menciona muy poco y poco se sabe de Bernabé, y es lo que quiero yo ocupar unos minutos. Bernabé era un levita, era de la tribu de Leví que habitaba en Chipre. Chipre, que era una ciudad en donde había mucho comercio, había muchas personas de todos lados, pero ahí habitaba
Bernabé. Era de la tribu de Leví, por lo tanto tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, estudiaban la Biblia porque era levita. Y ellos tradicionalmente no tenían muchas posesiones, pero Bernabé, que su nombre real era José, que aparece la primera vez que aparece Bernabé es en Hechos 4:36, y eso nos habló Boris hace un par de domingos. Y el nombre de él era José. Pero ¿cómo fue la historia de Bernabé? Este varón que era levita tenía esa intención de querer escuchar de aquel hombre que probablemente él fue testigo, que fue sacrificado y que también fue testigo de su resurrección. Y entonces él migró hacia Jerusalén y él fue testigo de todos esos eventos. Y entonces José, que en ese entonces era José, él empezó a activar en esa iglesia primitiva. Él, pues definitivamente que Dios puso en él una gracia especial. Comenzó a participar en todo lo que era en las actividades de los apóstoles. Comenzó a participar en las campañas evangelísticas que hacía Pedro. Y comenzaron a ver en este hombre, José o Bernabé, que era muy participativo, era de aquel que estaba recibiendo a las personas y los recibía con una sonrisa, aquel que creaba puentes entre personas y los llamaba para que estuvieran en la iglesia. Era una persona muy activa y los apóstoles lo notaron. Y entonces un día lo llamaron. Vení, José, le dijeron, y mira, te vamos a cambiar el nombre y te vamos a poner Bernabé. Y cuando le pusieron Bernabé le dieron la razón, porque dijo hijo de la consolación. Y ahora sabemos que consolación es empoderar a las personas, dar esa fuerza que se necesita especialmente para seguir a Jesús. Y por eso fue que le pusieron hijo de la consolación. Y entonces empezó a crecer este varón en el medio de la iglesia. Pero había alguien más. Y él empezó a notar, y como recuérdense la característica que él tenía, que tenía esa generosidad. Tanto fue así que él se empezó a ver que había necesidad, y curiosamente la Biblia dice que él vendió sus propiedades. Recordemos que tradicionalmente los levitas no tenían propiedades, pero él sí la tenía y la vendió y fue usado para el bien de la comunidad en ese entonces. Y todo eso lo notaron los apóstoles. Pero un día, imagínense ustedes, ya Pablo había recibido su conversión y se había agregado a la iglesia, se empezó a congregar, pero no podemos ocultar el sol con un dedo. Él tenía la fama de ser perseguidor de la iglesia. Y se sentaba en una esquinita y seguramente todos lo miraban de reojo y se apartaban. Pero Bernabé empezó a tener curiosidad de él. Obviamente empezó a averiguar quién era Pablo y se fue a sentar a la par de él y comenzó a conversar. Y Pablo, pues sabemos todos de la autoridad que tiene, de la autoridad que llegó a tener, mejor dicho, y del conocimiento de la palabra de Dios que tenía. Y entonces eso lo notó Bernabé. Y entonces Bernabé fue el puente para que Pablo se integrara a la iglesia, para que los apóstoles que dirigían la iglesia en ese entonces pudieran arropar a Pablo y pues permitirle que él desarrollara el ministerio que Dios había preparado. Entonces quisiera resaltar esa parte de Bernabé, porque tuvo mucha importancia, mucha trascendencia. Pocos versículos lo nombran en la Biblia, pero su importancia fue vital para poder hablar del servicio.
más adelante. Entonces vinieron los apóstoles y empezó a crecer la iglesia. Vieron que se expandió a muchas regiones desconocidas, pero los apóstoles pues sentían la responsabilidad de ver qué estaba pasando. Entonces vieron que Bernabé, dice en Hechos 11:24, era un varón bueno. Eso dice la Biblia de Bernabé, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fidelidad. Y entonces llamaron a este hombre que tenía esa facilidad de palabra, de sonreír y de crear relaciones, y le dijeron: mira, te vamos a encargar que vayas tú a las comunidades para ver qué está pasando y puedas pues confirmarlos, afirmarlos, empoderarlos o instruirlos. Y entonces él recibió ese ministerio, y por eso es que esto no está en la Biblia, está entre paréntesis, era el apóstol de los apóstoles. Y entonces él fue a Antioquía, fue la primera iglesia donde se mencionó a los que estaban asistiendo como cristianos, y regresó a decir que sí había comunidad cristiana en otros lados, que el evangelio se había expandido. Y cuando él regresó, bueno, entonces los apóstoles decidieron: miren, tenemos que expandir más esto, vamos a reafirmar esas comunidades, pero vamos a, guiados por el Espíritu Santo, vamos a designar a 2 personas, y esas 2 personas fueron Pablo y Bernabé. Bernabé fue a abogar por Pablo para que lo acompañaran. Imagínense ustedes esa mancuerna que hacían, ese sinergismo que hacían. Bernabé, por un lado, aquel que abría brechas donde no habían, que creaba relaciones, era como el ministro de Relaciones Exteriores de la iglesia. Y Pablo, con aquella autoridad y aquel conocimiento de la palabra de Dios, fueron y expandieron el evangelio y fueron en el primer viaje misionero. Y fueron, recibieron mucha oposición, y también se encontraron con la sorpresa de que había mucha comunidad cristiana en todos los lugares que iban, que sin imaginaban, pero el evangelio fue creciendo muy rápidamente. Y cuando llegaron y salieron de Chipre, llegaron a una ciudad que se llamaba Panfilia, que queda al sur de lo que hoy es Turquía. Dice que al pasar por Chipre, al final del viaje de Chipre, se toparon, eso ya lo vimos en prédicas anteriores, pero solo para contextualizar esta mañana, se toparon con un mago, con un brujo que se llamaba Bar Jesús, y él tuvo mucha oposición a Pablo y a Bernabé, y Pablo cegó a este mago. Lo cegó y lo reprendió y le liberó de demonios. Y esto, después de esta acción en la Biblia, dice que Juan Marcos, que era un joven que los acompañaba, él se apartó. La Biblia dice que cuando llegaron a Panfilia, él mejor se regresó a Jerusalén y abandonó a estos 2 varones. Entonces el tiempo fue pasando, y entonces se empezó a planificar el segundo viaje. Y aquí es donde viene lo que estamos leyendo en el libro de Hechos. Y en esta planificación del segundo viaje, se sienta Pablo y Bernabé, que llevaron una amistad por más de 1 año. Imagínense compartir día y noche, tantas luchas, tantas experiencias y ver milagros. Imagínense la amistad que tenían ellos 2, y se sentaron a planificar el segundo viaje. Y lo que primero que dijeron: miren, vamos a regresar, Pablo, a las comunidades que visitamos, a ver cómo han crecido. Muy bien, dijo Bernabé. Y Bernabé le dice: pero
vamos a llevar a Juan Marcos. ¿Por qué Bernabé quiso llevar a Juan Marcos? Primero, porque la Biblia dice que era un familiar. En algunas traducciones dice que era sobrino, en otras traducciones dice que era primo. En lo personal, yo creo que era sobrino, tío sobrino, porque se habla del joven Juan Marcos. Y regresamos a la lectura que decía que hubo tal contención, esa palabra contención de Hechos de 15:39, el original dice que era un paroxismo, Yo pienso, y así me imagino, la Biblia no lo describe, pero es que estaban sentados y Pablo se paró y como que dio un golpe en la mesa. No, dijo, no lo vamos a llevar. No lo vamos a llevar porque él se apartó. Esa palabra apartó se traduce como apostemi. O sea, Pablo tenía el pensamiento de Juan Marcos que era un apóstata. Llamar a alguien apóstata es algo muy fuerte. Es como decirle a alguien que dejó de creer en Jesús. Esa es. Ahí podemos entender por qué Pablo no quería llevar a Juan Marcos a este segundo viaje misionero. Porque Pablo tenía el pensamiento que era un apóstata. Pero Bernabé, recuérdense las características de Bernabé, era un hombre que en su corazón había generosidad, que había gracia, que miraba cosas que los demás no miraban, que miraba la voluntad de Dios en aquella persona. Porque si Bernabé no hubiera abogado por Juan Marcos, el día de hoy probablemente no tuviéramos el Evangelio de Marcos, porque este Juan Marcos es el autor del Evangelio de Marcos. Y Bernabé, sobre la amistad que tenía con Pablo, decidió ir con Juan Marcos a este segundo viaje misionero. Ellos fueron al viaje que habían planificado de ir a visitar a las iglesias que habían ministrado anteriormente, y Pablo agarró otro rumbo. Por supuesto, Dios tiene todo bajo control, y estas dos situaciones, estos dos caminos, lo que hizo fue expandir el Evangelio. Muy rápidamente diremos de Juan Marcos, que como pueden ver en la pantalla, solo diremos que fue escritor del Evangelio de Marcos, que era sobrino de Bernabé, que abandonó del viaje a Pablo y a Bernabé en Panfilia, y que tenía eso, que era un joven. Pero vean ustedes la trascendencia que tuvo Bernabé sobre la vida de Juan Marcos y sobre Pablo también. Acompáñame en la lectura Colosenses 4:10, lo miraremos muy rápidamente porque eso no es lo que queremos resaltar. Dice en Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. Recuérdense ustedes que Pablo tuvo aquel tal enojo que decidió separarse de Bernabé. Si ustedes se ponen a pensar, ¿qué pudieron haber dicho ese día los dos? Nosotros expandimos el Evangelio, vimos milagros increíbles, pero ahora vamos a agarrar diferentes rumbos por culpa de Bernabé. Y ahora, años después, en Colosenses, vuelve a estar Pablo con Juan Marcos. Y tenía que ser así, mis hermanos, porque Pablo enseñó en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre tu enojo. Entonces Pablo tenía que sanar eso. Pero lo que queremos resaltar, que este trabajo de restauración sobre la vida de Juan Marcos fue
por Bernabé. Y ya para terminar esta introducción, porque ya va corriendo el tiempo, acompáñame a la lectura de 2 Timoteo 4:11. Dice el apóstol Pablo, Timoteo fue el último libro que escribió Pablo ya al final de sus ministerios, pero vean ustedes, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. El punto acá es que, ¿por qué sabemos mucho de Pablo? Bueno, Dios así lo dispuso. Y poco sabemos de la vida de Bernabé, pero aquí está la razón. Solo Lucas está conmigo, dice Pablo. O sea, el autor de Hechos, que es Lucas, estaba con Pablo y no con Bernabé. Entonces, esa es la razón de por qué sabemos más de Pablo que de Bernabé. Pero Bernabé agarró un camino y su ministerio fue en Chipre y algunos escritos históricos dicen que Bernabé estuvo en África ministrando, pero eso no lo podemos afirmar porque no está en la Biblia. Pero Bernabé siguió su ministerio, siguió sirviendo al Señor a pesar de esta gran discusión que tuvieron con Pablo. Para concluir, mis hermanos, y terminar esta parte de la enseñanza, el ministerio de Bernabé en Juan Marcos fue de consolación. La otra diapositiva, por favor. Fue de restauración, fue de reconciliación. Bernabé era de aquellas personas que creían en la restauración, creían en la gracia, creían en las segundas oportunidades, que cuando él empezó y fue a Jerusalén a buscar a aquello que estaba oyéndose, aquel Jesús que era sacrificado y que resucitó, el que miraba en las personas un propósito divino, antes que el mundo lo reconociera, él no sabía qué labor iba a tener, pero sí que tenía un corazón dispuesto para servirle a Dios. Y aunque nosotros ahora no digamos, Bernabé no era autor de epístolas como Pablo, ni tampoco escribió evangelios como Juan Marcos, pero sí que su ministerio fue muy importante, trascendental, y un legado que hasta el día de hoy todavía pues lo tenemos ahora en discusión. Así que a pesar de la separación de estos dos grandes ministros de Dios en la iglesia primitiva, ambos siguieron cumpliendo la misión que Dios les había encomendado. El legado de ambos continuó y hasta el día de hoy todavía está presente. ¿Por qué el título de la enseñanza de hoy, no dejar de servir? Dejar de servir no es opción. Hablemos un poco del servicio. Hablemos un poco del servicio, no solo en la iglesia, sino en la vida en general, en la Biblia en sí. ¿Qué es servicio? Yo los voy a transportar ahora y les voy a cambiar el chip y vamos a abandonar a Pablo, a Bernabé y a Juan Marcos y vamos a regresar al tiempo de los reyes de Israel, especialmente a los reyes de Judá. Había un rey que se llamaba Josías. Su trascendencia fue muy importante. Primero porque fue el rey más joven, tenía tan solo 8 años de edad. Y aquí me abre un paréntesis, para servir no hay edad. Moisés guió al pueblo de Israel sobre el desierto cuando tenía 80 años. Josué decidió llevar a Israel o servirle al Señor para ser el libertador del pueblo de Israel y conquistador de Canaán a la edad de 80 años. La edad no es un límite para servir al Señor. Pero este rey Josías tenía 8 años, rey de Judá. Su bisabuelo, tal vez ahí ya lo pueden ubicar, era Ezequías, el rey Ezequías. Era aquel rey el cual un profeta llegó un día y le dijo: mira,
esta enfermedad que te vino es de muerte. Y entonces el rey Ezequías oró al Señor y el Señor le dio 15 años más de vida. Recordarán esa historia, pero ese es el rey Ezequías. Y el rey Ezequías, su hijo era Manasés. Este rey Manasés empezó mal su reinado. El reinado de Manasés hubo mucha idolatría, pero él después compuso el camino y al final de su reinado logró que el pueblo de Israel volviera a los caminos del Señor. Este rey Manasés era el abuelo de Josías. El hijo del rey Manasés era Amón. Este sí fue mal rey. Su reinado duró nada más 2 años, porque tal fue la iniquidad que existió en ese tiempo del pueblo de Israel que Dios tuvo que llevárselo. 2 años duró nada más. Y esa es la razón de por qué el hijo de Amón, que era Josías, tenía tan solo 8 años cuando empezó a reinar. Pero este jovencito niño, Josías, tenía una buena intención. Dios honra las buenas intenciones. No es necesario llegar a accionar algo bueno para que podamos servir o ser honrados por Dios. Con el hecho de tener buenas intenciones, Dios honra a las personas. Y la buena intención que tenía este rey Josías era que él dijo: vamos a reconstruir o vamos a restaurar la casa del Señor que había construido Salomón. Y eso era una buena intención. Quería acercarse a Dios. Y en esa restauración encontraron el libro de la ley. Encontraron el libro de la ley, o sea, la ley que escribió Moisés. Y empezaron a leerla. Cuando la empezaron a leer, el rey Josías se compungió. Dice la Biblia que rasgó sus vestiduras porque lo que estaba él leyendo era que el pueblo de Israel le había fallado a Dios. Entonces vino el rey Josías y juntó a todo el pueblo y les empezó a leer la Biblia. Y ese es el texto que quiero que me acompañen después de esta introducción. Dice en 2 Crónicas 34-33. Dice: y Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que pertenecían a los hijos de Israel e hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Mientras él vivió, no se apartaron de seguir al Señor, Dios de sus padres. La pregunta acá es: ¿quiénes deben de servir en la iglesia? La respuesta es todos. Todos. Todos debemos de servir al Señor. Es una forma de adorar al Señor. De hecho, cuando Moisés iba a apelar por el pueblo de Israel, él decía: déjanos ir al desierto para que sirvamos al Señor. Esa palabra servir también se traduce como adoremos al Señor. Servir y adorar es lo mismo. Entonces, una primera pregunta, una primera respuesta es: ¿quiénes debemos de servir en la iglesia? Todos. Respondamos una segunda pregunta. En el libro de Malaquías, que es el último libro de la Biblia, de la ley y los profetas, conocido como el Viejo Testamento, Antiguo Testamento, ese libro es muy importante, porque Malaquías quiere decir mi mensajero. Su traducción es mi mensajero, es como decir el último mensaje que les voy a dar antes que venga Jesús, que venga a la tierra Jesús. Porque después de Malaquías hubo un silencio de más de 400 años, desde este punto de vista, desde que se escribió algo o que se dijo un profeta algo, hubieron más de 400 años. Entonces Malaquías tiene muchos secretos, muchas enseñanzas, y una de ellas está en el capítulo 3. Ahí Dios tiene una queja con el pueblo de Israel a través de Malaquías. Dice que Dios les dijo: miren, yo les escuché decir
que ustedes decían, vano es servir al Señor. Así decía el pueblo de Israel, vano es servir al Señor. Y ellos preguntaban, decían, ¿de qué me sirve cumplir las ordenanzas de la Biblia, de la ley? Y dice que Dios escuchó eso. Y entonces vean lo que les dice Dios a este respecto en Malaquías 3, de 16 a 18. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios es muy absoluto en decir, todo en la Biblia es todo. Todo lo que vemos, todo le pertenece a Dios, de todo es Él. Y cuando dice la Biblia nada, es nada. Y entonces Dios en una comunidad, en una iglesia, va a ver a dos personas. A uno que sirve y a uno que no sirve. Y aquí no voy a ahondar mucho porque ya no tengo mucho tiempo, pero hay un dicho ahí que dice, el que no sirve, no sirve. O sea, pero vean, Dios no mira. Dios lo mira. Dios repartió talentos a todos. Todos tenemos talentos. Un ejemplo, hace unos domingos yo estaba parado acá y Huichito, que es el que nos ve sonido, me dijo, ¿cómo están los monitores? Y yo dije, bien, dije yo. Entonces, supongo que me estaba preguntando el sonido, entonces yo le pregunté a Nati, le dije, y le pregunté qué era eso. Y ella me enseñó, y entonces dije yo, o sea, todos tenemos un talento, y ese es el secreto de la vida en la relación con Dios, descubrir el talento que Dios nos dio y ponerlo a su servicio, porque Dios es perfecto, Dios hace las cosas perfectas. Dios a todos nos repartió función de mano, de cerebro, de costilla, de todas las partes del cuerpo están representadas en una iglesia, y entonces el secreto de nuestra vida del éxito es buscar en que somos buenos. Dios abra la mente y ponga en sus corazones, porque Dios dice, Dios pone el querer como el hacer. Y eso ruego a Dios esta mañana, pero sigamos, ya vamos a terminar. Juan 12:36 dice, quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Todos tenemos una intención, a veces, pues todos tenemos y somos de cierta manera como egoístas. Siempre miramos el derecho de nuestra nariz y siempre decimos, bueno, yo quiero estar en tal lado, yo quiero hacer esto, o quiero que aparezca en las redes, que aparezca en una fotografía. Pero el secreto es que hagamos lo que Dios nos pidió hacer. ¿Y cómo vamos a lograr hacer eso? Es seguir a Jesús. No hay nadie acá que pueda servir al Señor si no tenga en su mente y en su corazón eso de ver a Jesús como el modelo, como el que quiera hacer algo para el Señor. Y aquí quiero detenerme un segundo. Esa palabra servir acá es la palabra diáconos.
Y todos acá, cuando oímos la palabra diáconos, pues rápidamente decimos servidor. Y a eso se refiere. Y en cuanto a servir, hay niveles de servicio. Por ejemplo, cuando murió Esteban, apedreado, ¿se recuerdan ustedes? Estaba siendo apedreado y prácticamente estaba moribundo, y él alzó los ojos al cielo y dijo a Dios, dijo a Jesús, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Porque Esteban, después de dar un discurso de defender a Dios y discurso de defender a los judíos, fue apedreado. Ese nivel de servicio, mis hermanos, yo declaro no tenerlo aún. Estoy en ese proceso de perfección y cada día lucho por ello. Pero el servicio tiene niveles. Y este es el primer nivel. No voy a hablar porque ese no es el tema, pero este nivel de diácono es el primer nivel. Y vean lo que quiere decir: servir enérgicamente, levantar el polvo por estar moviéndose continuamente. Es aquel que le pregunta al pastor, mire, ¿qué debo de hacer para poder servir? El pastor les va a decir, mira los muslos de inducción. ¿Y qué más debo hacer? Eso es lo que quiere decir esta palabra servir, diáconos. Pero como les digo, hay niveles. ¿Y qué nivel quiere Dios que lleguemos? Acompáñenme en la lectura de Colosenses 3:22. Siervos, obedezcan en todos a sus amos humanos, no sirviendo solo cuando se les está mirando, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y este es un nivel de servicio superior. Es prácticamente dejar todo nuestro orgullo y hacer algo que quizá no tengamos agrado de hacer, pero tener la mentalidad que vamos a hacerlo para el Señor. Por ejemplo, en nuestros trabajos es muy importante que, aunque no esté el jefe, que cumplamos con lo que hemos sido contratados, con llegar a tiempo, con no desperdiciar los recursos que se nos dan. ¿Y por qué razón? No por agradar al jefe, sino porque estamos sirviendo a Dios. Y ese es un nivel de servicio. Vean ustedes esa palabra doulos, esa palabra siervo, dice doulos, que en otras traducciones cuando habla de siervo dice esclavo, pero es usado con la dignidad más alta, dice en el Nuevo Testamento, es decir, de creyentes que voluntariamente viven bajo la autoridad de Cristo como sus seguidores devotos. Así quiere decir esa palabra doulos, y que está ya el último texto que vamos a hablar el día de hoy, Marcos 10, 43, 45, cuando Jesús en una charla con sus discípulos les está hablando de que va a morir en la cruz y que va a resucitar. Pero cuando va a morir, vienen los discípulos y dicen, bueno, cuando Él muera, ¿quién va a quedar en su lugar? ¿Quién va a ser primero? O allá en el cielo, ¿quién va a estar sentado a la diestra y quién va a estar sentado a la izquierda del Señor? Eso estaban discutiendo. Entonces el Señor les dijo y les dio una enseñanza. Dice, pero entre vosotros no es así, sino cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí Dios les dio una enseñanza de que el servicio es lo más importante, que el que quiere ser grande debe ser primero, empezando por servir. Y esa palabra servir que utiliza Jesús al final quiere decir que es la palabra doulos en el original. Después de lo que Él les habló, los llevó Jesús en aquella noche, que le lavó los pies, imagínense ustedes, y les dio una enseñanza de humildad y de servicio. Muy bien, aquí voy a dejar la enseñanza de esta mañana. Quisiera que me acompañaran los ministros de alabanza.
Hoy escuchamos acerca de Bernabé. ¿Qué podemos aprender, mis hermanos? Dios quiera que levante muchos Bernabé en esta comunidad. Necesitamos personas que animen a otros, que restauren a otros, que reconcilien a otros. Necesitamos hermanos que sean puentes. Claro, en esta comunidad, en esta iglesia, hay Bernabés y han habido Bernabés. Yo tengo en mente varios. Pero también hay Juan Marcos, aquellos que necesitan restauración. Y también hay Pablos, aquellos que necesitan rectificar algún edicto y hacer las paces. De todos hay en esta comunidad. Y hoy quiero que reflexiones, tú con quién te identificas esta mañana. Y yo al final voy a orar por ti para que Dios escuche tu oración y Dios haga lo que tú necesitas en tus vidas. Dios te va a dar lo que tú necesitas, pero puedes expresar el deseo de tu corazón. Bernabé no escribió cartas como el apóstol Pablo. Bernabé no escribió evangelios como Juan Marcos, pero fue la razón de ellos. Fue el hombre que creyó en otros cuando nadie lo hacía. El que abrió puertas al que vio que nadie más veía. ¿Quiénes son las personas a nuestro alrededor que necesitan que alguien crea en ellos? Eso es lo que hoy nos tenemos que preguntar. Y si tú te sientes que necesitas que alguien te restaure, pues eso es el tema de esta mañana. Cierra tus ojos y ya terminaremos en un minuto. Cantemos una vez más. Muy bien, bendito sea Dios por su palabra. Acá seguramente hay personas que necesitan restauración, necesitan de una oración, necesitan que alguien ore por ellos. Si es así, levanta tus manos y oraremos por ti. También hay personas también acá en esta iglesia, en este momento, que necesitan perdonar
hacer las paces, como Pablo hizo las paces con Juan Marcos. Pero lo que yo más deseo, mis hermanos, es que Dios hoy reparta bendición de Bernabés. Que aquí se levanten Bernabés, que miren a personas, que las levanten, que las restauren, que oren por ellas. Dios reparta ese ministerio el día de hoy. Acompáñame a orar. Bendito Dios, gracias te doy por esta mañana. Gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy por esta comunidad, por los hermanos, Señor. Hoy los pongo delante de ti para que escuches su petición. Y también te pido, Señor, que repartas esa unción de Bernabés, que levanten a otros, que vean por la vida de otros. Oh Señor, gracias te damos porque yo sé, porque si tú permitiste esta palabra esta mañana, así va a ser. Y veremos muchos Bernabés, muchos que abogarán por otros y que levantarán y cumplirán el propósito por el cual tú nos has enviado, Señor. También te pido por aquellos que nos miran a través de las redes, detrás de una pantalla, Señor, que tu palabra llegue hasta ellos, que tu restauración y tu libertad llegue hasta ellos, Señor. Gracias te damos, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Despedimos la transmisión.